Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis amigos, ya pasó la noche. Ya dejamos la cama para empezar otra jornada. Gracias a Dios, porque la mayoría podemos levantarnos con nuestras propias fuerzas y valernos por nosotros mismos. Hoy vamos a orar por nuestros hermanos enfermos y por quienes los cuidan. Te invito a orar. Señor, gracias por la salud que nos das a muchísimos. Gracias por las facultades que disfrutamos. Pero te pedimos por aquellos que no pueden levantarse de sus camas, por aquellos que no tienen fuerza para valerse por sí mismos. Y por quienes los cuidan, Señor, dales paciencia, dales amor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la carta de San Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. La palabra gracia también significa gratis. Y el apóstol resalta que la salvación no cuesta nada, pues es un regalo de Dios. No tenemos que esforzarnos para hacer obras para merecer el amor de Dios, pues Él nos ama a pesar de nuestra condición pecaminosa. Y por eso pone a nuestra disposición una salvación plena que no merecemos, ni podemos comprarla con nada, y por eso nos la regala. Esto es una buena noticia, pues nos da la seguridad de una salvación pagada por un sacrificio muy grande. Y esa salvación nos libera de la condenación y nos abre las puertas del paraíso preparado para los hijos de Adán y Eva, rescatados del imperio del mal. Pero ¿quiere decir esto que ya no tenemos ninguna responsabilidad ante Dios? ¿Que la gracia anula totalmente nuestro deber de guardar los mandamientos y tener una buena conducta con la gente que nos rodea? Tratemos de entender el equilibrio del amor de Dios y de su gracia. Mi abuelo contaba que al terminar la Revolución Mexicana, mucha gente volvió a sus lugares de origen para comenzar de nuevo. Él regresó a la hacienda de la Hincada, la tierra de mis antepasados. La hermosa hacienda era una ruina. Los rebeldes la habían quemado, pero los que recordaban buenos tiempos volvieron para comenzar de nuevo. Un pariente regresó con buen capital y una familia de varios hijos. El hombre se puso a trabajar con entusiasmo, pero los hijos no lo ayudaban. Se la pasaban jugando a las cartas, tomando con los amigos, y eran los primeros en llegar a las fiestas y bailes muy bien vestidos. El hombre tenía que buscar empleados para que le ayudaran, pues sus hijos no estaban dispuestos a ser sirvientes.
El padre se levantaba temprano, trataba de ordenar el trabajo dando a cada uno su deber, pero ninguno le obedecía. Cuando no había respuesta, decía a su esposa: ayúdame a obligar a estos haraganes a trabajar, no les des de comer. La misma Biblia dice que el que no trabaja no tiene derecho a comer. Pero ella respondía: deja a mis hijos que gocen de su juventud. Ya vendrá el tiempo cuando tengan sus propias obligaciones y entonces trabajarán. Por ahora es tu deber mantenerlos, pues eres su padre. Aquellos jóvenes crecieron con la idea de que todo era gratis, pues papá siempre terminaba dándoles lo que le pedían. Pagaban los gastos de la casa y cubría las deudas que ellos adquirían. El hombre se hizo viejo y ninguno de sus hijos se hizo cargo de los negocios, pues crecieron con la idea de que el padre estaba obligado a darles sin ninguna condición. Y cuando murió, sus hijos cayeron en la miseria, pues se enfrentaron con la ruda realidad de que nada es absolutamente gratis. Es una verdad maravillosa de que la salvación es gratuita, pues Dios cancela nuestras deudas pasadas, perdonando nuestros pecados sin más condición que confesarlos con humildad y con fe. No tenemos que hacer sacrificios ni penitencias, pues Jesús ya pagó por nosotros con su gran sacrificio en la cruz, donde murió como no merecía morir, para darnos lo que no merecemos recibir, es decir, el perdón y la salvación eterna. Pero Jesús espera que esa salvación tan costosa, donde quedó demostrado su gran amor por nosotros, sea correspondida con amor, porque el amor con amor se corresponde. Y eso es precisamente lo que Jesús dijo en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No guardamos los mandamientos para merecer la salvación, sino en gratitud por la salvación que ya tenemos. La obediencia no es una condición para ser salvos, sino el resultado de que vivimos en relación de salvación con Jesús, nuestro Salvador, quien por amor se entregó por nosotros, y nosotros también por amor obedecemos sus mandamientos. Así como el respeto y la obediencia a los padres son la mejor demostración de amor que los hijos pueden darles, así también la obediencia a los mandamientos y el respeto a las normas de moralidad y buena conducta que la Biblia enseña son la prueba de que conocemos y amamos a Dios. Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los mandamientos de la ley de Dios son un reflejo de su carácter y el resumen de su voluntad. Quienes tratamos de guardar los mandamientos de la ley de Dios, estamos desarrollando un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios, y en la medida que respetamos su voluntad, nos parecemos a Él. Aquel padre no tenía malas intenciones cuando trataba de levantar a sus hijos temprano para salir a trabajar. Cuando les asignaba tareas, no era porque deseaba hacerlos sufrir. Quería que sus hijos fueran como él, trabajadores, cumplidores y honrados. Pero entendieron mal sus intenciones. Y en lugar de ver a un padre amoroso,
quien trataba de forjar un buen carácter en sus hijos, lo miraron como un tirano y desafiaron su autoridad, rechazando sus órdenes, pasando tiempo sin hacer nada provechoso y adquiriendo vicios en contra de la salud que los deterioraron muy pronto. Los padres que verdaderamente amamos a nuestros hijos, tratamos de someterlos a una disciplina equilibrada, en donde las diversiones se combinan con las obligaciones y la libertad tiene sus límites, pues buscamos forjar el carácter de nuestros hijos para que en su momento puedan ser independientes, con criterio sano y capaces de llevar responsabilidades. Así también, Dios nos dio su ley para que sepamos lo que no debemos hacer y evitar dificultades y problemas generados por la desobediencia. Por eso, mi amigo, la gracia y el amor de Dios también se muestran en su ley, y al respetar sus mandamientos, demostramos nuestro amor y gratitud a Dios. Oremos. Señor, ayúdanos a ajustar nuestras conductas, ajustándonos a tu voluntad expresada en tus mandamientos. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a confesarlos humildemente y a andar en tus caminos. Por Jesús lo pedimos. Amén. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto.
y como que se lo querían sacar de encima. Y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel, porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios, lo único que podemos encontrar algo. Así que, ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó. Él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh, rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo, Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo, oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado.
El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo, verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios. Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.